Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo, en el que, como os hemos anunciado varias veces a lo largo del canal, en las distintas emisiones, vamos a explicaros un poco cómo está el proceso de las elecciones en la India, empezando con el hecho de que aquí podríamos hablar de las elecciones en la India se han celebrado este viernes pasado, día 19 de abril. Y es verdad, pero solo a medias. Han empezado a celebrarse el 19 de abril y van a durar con distintas fases y en distintas maneras hasta el día 1 de junio. Es una cosa muy especial, lógicamente, es lo que tenemos que explicaros, pero es que la India es un país muy especial, desde todos los puntos de vista. En realidad, dada la población que tiene, 1.400 millones de habitantes, las lenguas que se hablan, las culturas, las religiones, a veces desde fuera la India podría ser perfectamente un mundo. Y para muchos de los indios la India es un mundo en sí mismo, que vive muy relacionado con su propio desarrollo desde el punto de vista intelectual, científico, etcétera, etcétera. Es un país muy importante en el mundo, tanto por la población como por su posición en el sur de Asia y sobre todo por la influencia cultural que ha tenido siempre históricamente. Pero es casi un mundo. O sea que hace muchas cosas, tiene muchas cosas la India que las hace de una manera que no las hacen en ningún sitio. No puedo decir si es bueno o es malo, eso no es una cosa que haya que juzgar, pero no se hace así prácticamente en ningún sitio. De manera que tenemos que explicar eso, cómo se hacen las elecciones en la India, qué conllevan, qué implicaciones tienen y al final, que es lo que quizá menos nos importa, pero bueno, lo analizaremos igual, qué esperamos que pase en estas elecciones de la India. Lo primero que hay que señalar es que es todo un éxito que haya un país como la India en el que 969 millones de personas pueden votar. Una auténtica barbaridad. Y que siga existiendo la democracia en un país como la India, el país más grande del mundo en ese sentido, es una cosa estupenda. Ahora que tenemos tantos problemas en muchos sitios, que hay tantos golpes de estados, que hay tantas personas que consiguen convertir la democracia en algunos países en un régimen de partido único para mandar ellos solos, pues es bastante positivo que un país como la India, que es tan grande, que tiene tantos habitantes, siga consiguiendo hacer cada 5 años elecciones generales. Estos 969 millones de habitantes, más o menos, yo estoy seguro que hay márgenes porque, lógicamente, llevar un censo exacto de 969 millones de habitantes es una absoluta locura. Pero bueno, lo están consiguiendo bastante bien y esto es lo que tenemos que explicaros ahora. ¿Por qué os digo que empezaron el 19? Porque empezaron el día 19, pero hasta el día 1 de junio no van a terminar. ¿Esto a qué es debido? Primero vamos con las fechas. Es debido a que la India es muy grande, tiene muchos territorios, muchos estados. Aquí os lo mostramos. En este mapa lo veremos una y otra vez, el mapa de los estados de la India. Y claro, unas elecciones con tantísima gente yendo a votar suponen un despliegue de medios humanos, medios materiales, seguridad, etcétera, etcétera, que desde hace bastante tiempo, desde el comienzo de la India como país independiente, la India decidió que las elecciones se realizasen en distintas fechas, de manera que cada estado, esto que tenemos aquí en distintos colorines, son estados de la India, que bueno, muchos de ellos son mucho más grandes que España, lógicamente, lo podéis imaginar. Pero son estados diferentes, de manera que cada estado decide cuándo se hacen las elecciones, si los hacen un solo día o varios días. Que yo, si no sé si me acuerdo de memoria, tienen 3 fechas en abril, el viernes pasado el 19 y el 26, luego tienen el 7, el 13 y el 20 y el 25 de mayo y el 1 de junio. Cada estado puede decidir hacer las elecciones en una fecha o hacerlas en 2 o 3 separadas, que es lo que hacen casi todos, o hacerlo en otro sistema distinto. Pero resulta que al final, entre todos, algunos puede que terminar, no, ninguno termina el 19, lógicamente, no lo hacen en una sola fecha. Las elecciones en cada estado pueden terminar en una fecha distinta. Entonces, ¿eso cómo se organiza? Pues es un lío fenomenal. Es lo que os queríamos contar para que entendieseis la dificultad que tienen las elecciones en la India. Pero al final de ese proceso, los votos se dispondrá de ellos, se podrá hacer el recuento el día 4 de junio. Con lo cual, las elecciones duran 1 mes y medio aproximadamente. ¿Por qué tanto tiempo? Ya digo que hay razones, aunque también hay matices para esas razones. Primero, hay que desplegar una enorme cantidad de personas y medios materiales. Se calcula que más o menos va a haber más o menos en torno a un poco más de 1 millón de colegios electorales. ¿Se os cuenta? Y van a trabajar directa o indirectamente en el proceso electoral, sean militares, policía, personal administrativo, gente de las mesas, etcétera, etcétera, en torno a unos 15 millones de personas.
Y además va a costar, calculan que va a costar unos 14.000 millones de dólares, lo cual es una barbaridad para un país como la India. Esto, hay mucha gente que lo dice y es verdad, la democracia es un sistema caro. Mantener todo esto en marcha, y hablamos solamente de las elecciones físicamente, es muy, muy caro. Y se nota en el caso de la India. Para poder comparar, pues podemos decir que eso es más o menos lo que costaron en Estados Unidos las elecciones que se hicieron en noviembre del 20, que se hacían elecciones presidenciales y parte de las elecciones para renovar el Congreso. Bueno, pues eso es lo que costó. Haceros una idea de lo que significa eso para la India. Es un despliegue de medios personales, de medios humanos, de organización fundamental, de organización muy, muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, hay que llevar las urnas a algunas zonas del norte de la India, como aquí en un estado que se llama Himachal Pradesh, que está justo en la frontera con la China, es un territorio disputado con la China. Entonces, la India está muy interesada en que ahí se vote, aunque haya solamente 5 votantes, para que quede claro que eso es territorio hindú, pero hay que llevarlos también a la jungla, a los desiertos, a todas partes. En algunas zonas de la India hay pequeñas milicias o movimientos guerrilleros que se enfrentan al gobierno central. Cuando llevas las urnas ahí, luego lo que tienes que hacer, el problema es cómo recoger las urnas, cómo los votos y llevarlas a sitios donde se puedan contar sin que te disparen por el camino, por ejemplo. O sea, es complejísimo poner en marcha este proceso de elecciones en la India, y esto explica o puede justificar en parte que se hagan en varias fechas distintas. Claro, eso tiene un problema obvio que podéis entender perfectamente. Cuando se hacen las elecciones todas un solo día, pues la campaña electoral termina donde termina y la influencia de los partidos políticos acaba 2 días antes de las elecciones. Pero ¿qué pasa si en un estado de la India hace las elecciones en 3 fechas? Pues entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera, siempre los partidos políticos, sobre todo los que tengan dinero, hay que tenerlo esto muy claro, los que tengan dinero de influencia pueden hacer cosas que no sea campaña, pero que influyen en los votos. Como, por ejemplo, ¿qué? Como, por ejemplo, inauguraciones. Ya sabéis que esto es un tema aquí recurrente en España. Pueden inaugurar cosas, pueden hacer fiestas para conmemorar lo que sea, poniendo dinero por su parte. Es decir, pueden gastarse dinero en influir, y seguro que influyen en los votantes. Esto es algo que los especialistas de la India dicen hoy otra vez, que habría que reducir la campaña para evitar esto, fundamentalmente. En la otra parte están quienes afirman que es que sería incapaz. El Estado indio sería incapaz de organizar todas las elecciones en una sola fecha. Aún están pensando en 2, 3 fechas como máximo. Pero esto es una cosa que es muy difícil de conseguir, muy difícil, y lo desborda absolutamente todo. Por eso podemos decir que han empezado las elecciones en la India y tendremos que esperar al 4 de junio, que sí lo haremos evidentemente, para explicar qué ha pasado. Estas elecciones son las elecciones a la Cámara Baja, que tiene 535 miembros. Ahora ya vamos a poner imágenes más divertidas. Esto es una imagen por fuera del nuevo Parlamento hindú. En el Parlamento hindú hay 2 cámaras, la baja y la alta. La alta es una cámara que reúne a representantes de los estados, es decir, cada estado manda un conjunto de representantes, los estados y los territorios, porque hay 28 estados y 8 territorios, mientras que a la cámara baja se mandan los representantes elegidos por los ciudadanos. Por eso el poder está en la cámara baja. Esto es el Parlamento donde están las 2, la baja y la alta. Aquí tenéis un par de fotos del interior, la hicieron nueva en el 2023, o sea que está relumbrante a todos los momentos. Estos 535 diputados, al final, son 533, pero luego la presidenta elige 2, bueno, en fin, es un lío considerable. 535 son los que van a elegir al primer ministro, que es la figura relevante. La presidenta del país, que es Murni, que es esta señora, es una figura, digamos, un poco decorativa. Tiene la representación del país en los actos internacionales, etcétera, etcétera, pero no tiene poderes ejecutivos. Y a ella la eligieron en 2022, las 2 cámaras juntas. La alta, que es la que representa un poco como el Senado en España, ¿no? A los territorios, a los estados, y la baja, que representa a los ciudadanos. Y es del partido gobernante, lógicamente, porque al juntarse las 2 cámaras tenían una gran mayoría el partido de Modi, y ella es del partido de Modi, pero no tiene una influencia significativa en estas elecciones, ni mucho menos tiene ningún tipo de poder. Por eso lo importante es que estas elecciones, de aquí al 1 de junio, repito, van a servir para determinar quién es, no quién es el primer ministro directamente, es exactamente igual que los demás casos parlamentarios. Una vez que tenemos los resultados de las elecciones,
Los parlamentarios eligen al presidente, al primer ministro del país, que por ahora es Narendra Modi. Esto significa que, bueno, en la campaña es muy habitual este tipo de campañas por tierra, mar y aire, porque, claro, la India es un país muy grande, es un país enorme y desplazarse por carretera o por ferrocarril en muchos casos está fuera de lugar. Y en estos momentos los políticos están en campaña local y estatal. Por ejemplo, Modi, actualmente el primer ministro, se va a mover por todos los estados, sobre todo por aquellos que considera más cruciales de cara a la elección, haciendo campaña. Además, porque lo indio es muy especial, los partidos tienen unos símbolos que presentamos aquí. Estos son los dos principales partidos en estos momentos en la Asamblea y los dos que se presentan en más zonas. En la India se calcula que hay unos 2.600 partidos políticos. Claro, la mayor parte de ellos son locales o estatales y solamente se presentan cuando hay elecciones estatales, que por cierto, en algún estado como Arunachal Pradesh, a la vez que las elecciones parlamentarias generales, hay elecciones estatales. ¿Qué papel juegan estos símbolos? Todos los partidos tienen símbolos. Pues en la India son más importantes. ¿Por qué? Porque en algunas zonas hay un porcentaje de analfabetos del 20 y el 30%. ¿Y cómo votan ellos? Pues votan el símbolo, fundamentalmente, o a la figura que se les pone, porque no saben leer. La figura de la izquierda es del Partido Popular de la India, el Bharatiya Janata Party, famoso, es la traducción más o menos el Partido Popular de la India, que es el símbolo de la flor con el cual van a todas partes y lo que explica, fijaos los colores que tiene, que están también en la bandera, y lo que explica muchas de las cosas que pasan allí, como por ejemplo qué colores se utilizan en las campañas. Y el de la derecha es el símbolo del Partido del Congreso, que como veis es una mano por justamente delante de los colores de la bandera de la India. Muchos indios votan, lo único que pueden hacer, fijándose en los símbolos o en las caras de los candidatos, porque no saben leer. Una de las muchas cosas que son significativas en estas elecciones. ¿Y qué es lo que va a pasar en estas elecciones? Bueno, en el momento, esto está bastante claro, parece bastante claro. Actualmente en el Congreso de la India, que es la Cámara Baja, hay representantes de 36 partidos políticos diferentes. Bien, de esos partidos políticos diferentes, el Bharatiya y sus aliados tienen más de 350 escaños. Quiero decir, está el Partido Popular de la India, Bharatiya Janata Party, más unos pequeños partidos, que a veces es una sola persona, que son sus aliados. Y están dominando la Cámara Baja con gran claridad. De hecho, han ganado las elecciones en 2014 y 2019. Y pretenden hacerlo otra vez. Mientras que el otro partido relevante, que es el Partido del Congreso, no junta ni entre sus representantes ni los, digamos, aliados apoyos, no llega prácticamente ni a 80 representantes. Por tanto, ¿qué podemos esperar? O que nosotros no, evidentemente. ¿Qué esperan los analistas o quienes saben de todo esto? Pues esperar una victoria bastante clara de este señor, que es Narendra Modi, como sabéis. Es el principal dirigente del Partido Popular de la India, el Bharatiya, lleva 2 mandatos en el poder y aspira a revalidar un tercero. No solo eso, en la campaña electoral que se ha desarrollado durante este tiempo y que todavía se desarrolla en según qué casos, Modi ha dicho que no solamente quieren ganar, quieren conseguir 400 de los 535 diputados del Parlamento. Además, ya controlan buena parte de los estados de la India, el Partido del Congreso tiene solamente 3 y parece muy probable que lo hagan, ahora lo veremos. Su contrincante es Rahul Gandhi. Hay que explicar la historia porque si no hay muchas cosas de la India que no se entienden. Rahul Gandhi, que se presenta primer ministro de la India y parece que no va a ganar, es el representante del Partido del Congreso. El Partido del Congreso es aquel movimiento que reunía a todos los indios que lucharon por la independencia contra el Reino Unido. Como consecuencia de eso, en las elecciones fue elegido como, digamos, desde 1947, el primer ministro fue Jawaharlal Nehru. El siguiente primer ministro fue su hija, Indira Gandhi. El siguiente, su nieto, Rajiv Gandhi. Y este es el bisnieto. O sea que Rahul Gandhi pertenece a una familia de primeros ministros, ya no directamente de políticos del Partido del Congreso, no, de primeros ministros de la India, hasta que llegó Modi. Hasta que ese momento, prácticamente en casi todos los casos desde la independencia, los primeros ministros de la India han sido representantes del
Congreso Nacional, del partido del Congreso que fue el que impulsó la independencia de la India. De hecho, los dos nombres fundamentales de la independencia de la India fueron el Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, los dos políticos. Cuando a Mahatma lo matan, Nehru se convierte en primer ministro y después de él va su hija Indira, después su hijo Rajiv, y querría Raúl ser el siguiente, pero parece que lo tiene bastante difícil. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones que hay detrás de la más que probable victoria de Modi en las elecciones? Bueno, fundamentalmente hay dos, tres. Una es esta. Nosotros, como siempre, venimos de lo mismo, que es de la economía. Nos vamos al PIB de la India. Si cogemos el crecimiento del Producto Interior Bruto de la India, esto está medido en dólares constantes, desde 2015 para poder comparar. Desde 2014, que es cuando Modi y el Bharatiya Janata Party llegan al poder, hasta el 2022 veremos que todas las cifras son elevadas y muy elevadas, 7,4, 8, 8,3, 6,8, menos, como nos ha pasado a todos, en 2020, la crisis de la COVID impactó en la economía de la India exactamente igual que en cualquiera de las nuestras, y la economía decreció casi un 6%, se recuperó, como ha pasado en casi todas, afortunadamente, en 2021, ya se creó creciente de una forma bastante fuerte en 2022, 7,2. Si os dais cuenta, esto no era habitual antes de la época de Modi. La India empezó a crecer a partir de 2009-2010, pero después ha crecido de forma constante. Esto alimenta cosas, como sabéis, a otros niveles, como si la India puede sustituir a China como potencia económica dominante en Asia. Evidentemente esto es bastante difícil, pero China estuvo creciendo al 10% durante muchísimos años, ahora crece al 5%. Si la India consigue mantener estos niveles, estos crecimientos del 9, del 7 durante 10, 15 años más, pues hombre, se puede ir acercando. Y de hecho en estos más o menos 10 años de gobierno de Modi, el Producto Interior Bruto de la India ha pasado de casi 2 billones de dólares a casi 3 billones, y eso es bastante considerable. Es verdad que hay muchísimos pobres en la India, claro, porque la población ha crecido mucho y hay muchísima desigualdad y hay muchos pobres, pero la economía india es robusta y este es el principal argumento que hay detrás de los apoyos que tiene Modi. Luego hay pues, sus enfrentamientos lógicos, el crecimiento no favorece a todos por igual, eso nunca pasa, eso es prácticamente imposible, pero lo tenemos ahí. Este es el principal factor. ¿Cuál es el otro factor? El otro factor es que el partido del Congreso en realidad no tiene una idea fuerza, algo que agrupe a los indios. Durante muchísimo tiempo el partido del Congreso gobernó porque era, digamos, lo que hemos comentado antes, la fuerza que consiguió la independencia. Pero una vez que la independencia se consigue, ¿hacia dónde va la India? Pues la India fue un país muy proteccionista durante muchos años. Quería ser autosuficientes. Esta es una de las cosas que Modi ha ido desmantelando hasta cierto punto. Ha liberalizado la economía de la India, no del todo, no todo lo que él querría, ni mucho menos. Y eso ha sido una de las razones del crecimiento económico. Pero la India, hasta principios de este siglo aproximadamente, no habían, digamos, mejorado sustancialmente desde el punto de vista económico. Y claro, el partido del Congreso ahora no ofrece nada concreto en esa área. Tiene sus eslóganes, sus campañas, pero todo parece muy débil en los programas del partido del Congreso. De hecho, hace varios meses el partido del Congreso cuando se planteó las elecciones, tenía que diseñar su programa político y algunos lo que propusieron fue que se hiciese una consultora. Imaginaos lo que significa eso. Un partido político importante no tiene ideas propias. Tiene que ir a una consultora para decirle, oiga, escríbanos un programa político para las elecciones. Eso es muy significativo. Así como el caso de Modi está muy claro. Modi y lo que quiere es proseguir con el crecimiento económico, abriendo la economía en la parte que pueda. Lógicamente todavía está muy cerrada. Y luego Modi tiene otra idea fundamental, que puede ser buena o puede ser mala, que es insistir en lo hindú, fundamentalmente, en la religión hindú, la cultura hindú, como una vía concreta, específica, digamos una forma de vida india dentro del mundo, una vía específica de los indios dentro del mundo con sus propias peculiaridades, matices, etcétera, etcétera. Y eso le gana mucho apoyo en buena parte del electorado indio más conservador. Genera problemas con los musulmanes, y muchos, y lo veremos más adelante. Pero para el electorado que es hindú,
de religión, cultura, etcétera, etcétera, eso atrae mucho. Con esos dos elementos, el crecimiento económico y hacer hincapié en los valores hindúes, en la religión hindú, en la cultura hindú, en la música hindú, es muy probable que el partido, el Bharatiya Janata, el partido del pueblo de la India, gane las próximas elecciones con bastante claridad, independientemente de que se desarrollen a lo largo de tantos días y tengamos que esperar hasta el 4 de junio pero para saber los resultados. Y si es así, como parece, la cosa tiene bastante trascendencia, porque serían 15 años de Modi como primer ministro. Eso es mucho, ¿eh? Si empezamos a comparar con unos y con los otros, más o menos sería el equivalente a los años que va a estar como secretario del Partido Comunista Chino Xi Jinping, y más o menos con las mismas fechas, de un país, que es la India, que quiere reivindicarse como una potencia económica, política, demográfica en Asia, pretende acercarse a China. Es difícil por ahora, porque la diferencia económica es muy grande, pero pretende acercarse a China. Quiere ser un actor fundamental en el Indo-Pacífico, y puede serlo porque su ubicación en la zona y todas las razones comerciales que tiene puede hacerlo enormemente. Puede tener muchísimo, muchísimo más peso en el mundo, sobre todo si va creciendo, si la economía sigue creciendo. Por tanto, las elecciones en la India son muy complejas porque el país es muy complejo. Es tan complejo que, como último detalle que os daremos, una de las últimas cosas que ha hecho el gobierno de Modi antes de, digamos, sabéis que en el momento que comienzan las elecciones el gobierno está en funciones, antes de convertirse en gobierno de funciones, es prometer que para la próxima legislatura lo que va a hacer es preparar un código civil unificado. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la India hay un código penal, culpas, delitos, etcétera, etcétera, que es general para todo el mundo. Pero el código civil, que tiene que ver, por ejemplo, con herencias, con sucesiones, con matrimonios, con divorcios, etcétera, etcétera, no existe. Es distinto según zonas y según grupos religiosos, étnicos, etcétera, etcétera. Y ellos han insistido mucho que van a poner en marcha un código civil unificado, único, con la vista puesta sobre todo en el hecho en que en algunos códigos civiles de algunas zonas las mujeres apenas tienen derechos. Eso es lo que ha prometido inicialmente. Lógicamente, si ganan, lo harán. Otra cosa es que el código civil que salga de la India, ¿cómo será? Pero es muy significativo porque, claro, la India es tan diversa, es tan grande, que muchas cosas, las lógicas culturales, económicas, etcétera, etcétera, son distintas. Son distintas. Modi quiere... Una de las cosas que quiere hacer es unificar en la medida posible, hacer homogéneas esas dinámicas, suponiendo que eso hará que la economía de la India crezca todavía más, vaya todavía mejor. Ya lo veremos, porque la India es un mundo y dentro del mundo hay pequeños grupos que cada uno pueden querer vivir a su manera sin hacer ni caso al poder central. Eso siempre pasa. Pero esa es la apuesta de Modi, la de unificar, homogeneizar la India bajo el mandato, con el tirón del Partido Popular de la India, del Bharatiya Janata Party. Pero esto es otra historia que os contaremos conforme hayan terminado las elecciones y veamos qué es lo que hace. Gracias a todos por lo que este programa que teníamos prometido, que es lo que pasa en la India, cómo funcionan las elecciones y qué efectos tienen. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches según estéis. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.